Debido a la web oscura, antes de empezar quiero decir que todos los nombres reales serán reemplazados por nombres falsos. Hola Reddit, me llamo John, ahora estoy en mi último año de universidad, pero esta historia ocurrió hace años. Esto sucedió cuando las aperturas de cajas misteriosas eran una tendencia en YouTube. En aquel entonces veía todos estos videos en YouTube sobre cómo la gente abría cajas misteriosas de la web oscura. Esto era realmente interesante para mi mente de secundaria en ese momento. Miraba video tras video como si no hubiera un mañana. Se podría decir que estaba obsesionado con las cajas misteriosas de la web oscura. Lo que no entendía ni sabía en ese momento es que todos esos videos eran falsos y preparados. Un día decidí aprender a acceder a la web oscura. Vi unos cuantos tutoriales y ahí estaba yo descargando Tor y una VPN. Tor es un navegador para acceder a la web oscura, y una VPN es solo una medida de seguridad. Así que después de hacer todo eso, estaba en la web oscura. Rápidamente encontré un sitio web que vendía cajas misteriosas. La mayoría ofrecía cajas misteriosas de diferentes tamaños a diferentes precios, y querían Bitcoin como forma de pago. No sabía cómo obtener Bitcoin, así que no eran una opción para mí. Luego, después de buscar y desplazarme por un rato, encontré un sitio web donde se podía pagar con tarjeta de crédito. Todavía no tenía mi propia tarjeta en ese entonces, así que esperé a un día en que mis padres no estuvieran en casa y usé la suya. Probablemente ya sabes que hice algo muy estúpido. El momento en que pagué con tarjeta de crédito, ¿verdad? Quiero decir, compartir tu información personal en la web oscura es lo peor que puedes hacer. Incluso escribí mi calle y número de casa, pero no sabía en ese entonces, y mirando atrás ahora, si hubiera pagado con Bitcoin y ordenado en otra dirección, tal vez, solo tal vez no me habría puesto en peligro ni a nadie más. Así que después de pagar, devolví la tarjeta de crédito de donde la tomé. Después de unos días el paquete llegó. Lo único malo es que no fui yo el primero en encontrarlo, fue mi madre. Todavía recuerdo que estaba en mi habitación y escuché a mi madre gritar desde la cocina. Corrí directamente hacia mi madre. Le pregunté si estaba bien. No dijo nada. Ni una sola palabra, estaba aterrorizada. Cuando eché un vistazo dentro de la caja, fue cuando me di cuenta de lo que había hecho. No sé cuánto puedo decir sobre lo que había dentro de la caja porque no quiero que esta publicación sea eliminada. Solo diré que era algo muy perturbador. Además de esa cosa perturbadora, no quiero hablar ni pensar en ello. Había un CD, y también había otra caja más pequeña con fotos. Eran fotos mías y de mi familia. Después de ver todo eso, mi madre preguntó qué estaba pasando. ¿Qué demonios es esto? Dijo que llamaría a la policía. Estaba extremadamente asustado de no meterme en problemas, así que la detuve. Le conté lo que había hecho. Le dije que ordené una caja misteriosa de la web oscura. Ella no sabía qué era la web oscura, así que tuve que explicárselo también. Después de contarle todo, hasta el día de hoy todavía recuerdo esa bofetada. Me abofeteó tan fuerte gritando, ¿qué demonios te pasa? ¿Eres estúpido? Creo que incluso comencé a llorar diciendo que lo siento. Luego me dio un abrazo, después de un rato nos calmamos y ella dijo, veamos qué hay en ese CD. En ese CD estaba como el tipo que nos envió, más específicamente a mí, las cosas perturbadoras dentro de la caja, cómo consiguió esas cosas. El video era tan perturbador que mi madre lo apagó. Dijo que esperaríamos a que tu padre llegara a casa y luego iríamos a la policía. Después de unas horas mi padre llegó a casa, mi madre le explicó todo. Luego él se enojó y comenzó a gritarme, me lo merecía. Todos fuimos a la policía, allí no dije ni una sola palabra. Mis padres les explicaron lo que había hecho. Tuve suerte en ese momento porque todavía tenía 17 años. Si tuviera 18 podrían detenerme legalmente para interrogarme y demás cosas. Creo que no estoy seguro. Dejamos la caja en la estación de policía y luego nos fuimos a casa. Cuando llegamos a casa fui directo a mi habitación. A la mañana siguiente me levanté y me preparé para la escuela. No dije ni una palabra a mis padres, ni ellos a mí. Me fui a la escuela y poco después de mí, mis padres también se fueron. Ellos siempre se iban por la mañana y regresaban por la noche alrededor de las 9. Así que siempre era yo el primero en llegar a casa. Mientras estaba en la escuela, no estaba precisamente feliz de estar allí, estaba distraído. Las clases pasaron rápido antes de que me diera cuenta. Cuando llegué a casa, lo primero que noté es que la puerta principal estaba abierta. Lo primero que hice fue entrar y gritar, «Mamá, papá, ¿son ustedes?». Pero no había nadie adentro.
Dentro de la sala de estar era un desastre. Rápidamente llamé a mis padres, me dijeron que fuera a la casa de nuestro vecino. Luego la policía llegó a mi casa no mucho después. También lo hicieron mis padres. Mi mamá vino hacia mí asustada. Me preguntó si estaba bien. Le dije que estaba bien, que estaba en la escuela. Luego agradeció a nuestro vecino por cuidarme mientras llegaba. Luego me tomó de la mano y fuimos hacia donde estaba mi padre y la policía. Él dijo que la policía dijo que era un robo, pero todos sabíamos que esto estaba sucediendo por lo que hice. Durante unos días la policía dijo que necesitábamos encontrar otro lugar donde quedarnos. No podíamos llevar ninguna de nuestras cosas porque ahora era una escena del crimen. Ellos conocían nuestra situación con la web oscura, así que nos enviaron a 2 oficiales de policía solo por nuestra seguridad. Alquilamos una habitación de hotel y nos quedamos allí por 2 o 3 días. Los días pasaron tan lento allí, no me permitían ir a ningún lado. Veía televisión todo el día. Luego recuerdo que volvimos a nuestra casa otra vez. Tomamos nuestras cosas y estábamos listos para irnos. Le pregunté a mis padres a dónde íbamos. Mi padre me respondió enojado: «Cállate. Todo esto está pasando por tu culpa y tu estupidez, así que solo cállate, siéntate ahí y no digas nada, no quiero escuchar tu voz». Así que me senté en el asiento trasero en silencio, y después de unas horas de viaje, supe a dónde íbamos. Íbamos a la casa de mis abuelos. Nos quedamos allí unas semanas, sé que estaba castigado y no podía salir. Mi teléfono, mi computadora y todo lo que tenía de tecnología me fue quitado. Viví así casi un mes. Fue entonces cuando nos mudamos otra vez. Esta vez, la mudanza fue más grande. Cuando digo más grande me refiero a otro país. Mis padres encontraron otro trabajo allí. Fui a una escuela diferente. Me vi obligado a aprender un nuevo idioma. En casa, cuando digo nosotros, me refiero a mí y a mis padres. Hicimos una promesa o un trato o llámalo como quieras. No hablar de lo que pasó con nadie. Si alguien nos preguntaba por qué nos mudamos, debía responder por el trabajo de mis padres. Pero no todo era tan oscuro como piensas. Me gustó aquí, hice nuevos amigos. Después de un tiempo me acerqué más a mis padres otra vez. Incluso tuve una novia por un tiempo, pero me dejó después de unos meses. Hice un nuevo mejor amigo llamado León. Me estaba divirtiendo mucho aquí. Este nuevo comienzo fue bueno para mí. Por eso Reddit, mantente alejado de situaciones peligrosas en la web oscura. Tal vez la web oscura no es peligrosa si sabes cómo mantenerte seguro, no lo sé. Pero tengan cuidado si navegan por esos sitios. Escuchen mi consejo. No pidan nada de ahí, ni siquiera entren. No hay nada para ustedes ahí. Gracias por escuchar mi historia. Todo lo que puedo decir es que aprendí mi lección. Hace unos meses estaba navegando por algunos foros y sitios oscuros por pura curiosidad. Escuchas mucho sobre la web oscura y sus misterios, y como cualquier persona curiosa, quería ver de qué se trataba. Sabía los peligros y tomé precauciones con una VPN y otras medidas de seguridad. Principalmente encontré cosas típicas del mercado negro que eran ilegales, pero luego encontré algo que realmente destacó. Era un simple post en un foro relativamente oscuro. El título decía: Experimento de VR, $50,000 de compensación. Hice clic en él esperando que fuera una estafa o una broma, pero cuanto más leía, más genuino parecía. El post detallaba un experimento de realidad virtual que pretendía superar los límites de la experiencia humana. Los participantes estarían completamente inmersos en un mundo de realidad virtual personalizado, con la promesa de una tecnología revolucionaria que iba más allá de cualquier cosa disponible para el público. Ofrecían $50,000 por solo unas pocas semanas de participación. El problema era que los participantes debían firmar un extenso acuerdo de confidencialidad y pasar por un riguroso proceso de selección. El dinero era tentador, especialmente porque estaba lidiando con crecientes préstamos estudiantiles y un trabajo muerto, pero algo no me cuadraba. El post enfatizaba la necesidad de un completo aislamiento durante el experimento y sugería un posible estrés psicológico. Decidí ignorarlo. Sonaba demasiado bueno para ser verdad y no estaba dispuesto a arriesgar mi cordura o seguridad por un pago rápido. Pero la idea persistió en mi mente, royéndome cada vez que revisaba mi saldo bancario o recibía otra llamada de cobro. No podía quitarme de la cabeza la sensación de que estaba dejando pasar una oportunidad que cambiaba la vida. Pasaron unas semanas y traté de olvidar el asunto.
La vida siguió como de costumbre, mundana y predecible. Pero una noche, mientras leía artículos de noticias en línea, me encontré con un titular que me hizo estremecer. Participantes atrapados en experimento de UR, riesgo de daño cerebral. El artículo era una exposición detallada sobre el mismo experimento en el que había considerado unirme. Según el reporte, un desarrollador rebelde había tomado el control del sistema de realidad virtual, atrapando a los participantes dentro. La tecnología, que se suponía era revolucionaria, tenía un defecto siniestro. Si los participantes eran retirados a la fuerza del mundo virtual, causaría daño cerebral irreversible. Estaban atrapados en una pesadilla digital sin una salida clara. El artículo continuaba describiendo las historias de horror de las familias de los atrapados. La esposa de un hombre, un ingeniero de software, había sido un participante. Ella describió cómo él se había vuelto cada vez más retraído antes del experimento, siguiendo el estricto protocolo de aislamiento. Ahora, solo quedaban mensajes crípticos de los desarrolladores prometiendo que estaban trabajando en una solución. Lo que más me impactó fueron las descripciones de las condiciones de los participantes. Estaban en un estado de animación suspendida, sus cuerpos conectados a sistemas de soporte vital, mientras sus mentes estaban perdidas en un laberinto virtual. Algunas familias habían intentado tomar acciones legales, pero los acuerdos de confidencialidad eran herméticos. No había forma de responsabilizar a los desarrolladores. No podía creer lo que estaba leyendo. Si hubiera aceptado esa oferta, podría haber sido una de esas pobres almas atrapadas en un infierno digital. La idea me hizo estremecer. Sentí una mezcla de alivio y culpa, sabiendo que había escapado por poco de tal destino, mientras otros estaban sufriendo. Esa noche no pude dormir. Mi mente seguía reproduciendo los detalles del artículo, imaginando lo que debía ser para esos atrapados en el mundo de realidad virtual. Pensé en las familias desesperadas por respuestas, y en los participantes, atrapados en una pesadilla sin escape. La web oscura siempre me había parecido un lugar de curiosidad y peligro, pero ahora se sentía demasiado real y aterrador. Después de leer ese artículo no podía dejar de pensar en esas personas atrapadas en la realidad virtual. Imagina estar atrapado en un videojuego sin forma de salir y tu cuerpo en una cama de hospital. Era como algo salido de una película de terror, pero era real. Empecé a buscar en línea más información. Encontré algunos artículos más y algunas discusiones en foros de tecnología. Todo era muy secreto por los acuerdos de confidencialidad, pero había filtraciones y rumores de personas que decían conocer a alguien involucrado. La historia siempre era la misma. Los participantes estaban atrapados en el mundo virtual y no podían ser removidos de manera segura porque la tecnología estaba dañada. Cuanto más leía, más perturbador se volvía. Los participantes estaban en hospitales, todos tendidos en coma, conectados a máquinas de soporte vital y todavía con sus visores de realidad virtual puestos. Los médicos habían intentado quitar los visores, pero se dieron cuenta rápidamente de que causaba problemas graves. Un hombre comenzó a tener convulsiones cuando intentaron quitárselo. Los médicos inmediatamente volvieron a poner el visor, temiendo haber causado daño. Las familias de los participantes estaban devastadas. Siempre estaban en el hospital, hablando con sus seres queridos, tomándoles la mano, esperando un milagro. Pero los participantes no respondían, sus mentes perdidas en otro lugar. Algunas familias intentaron obtener ayuda de los desarrolladores, pero no respondían o daban vagas garantías de que estaban trabajando en ello. Una de las historias más tristes fue sobre un joven llamado Alex. Era un estudiante universitario inteligente y conocedor de la tecnología, emocionado por ser parte del experimento. Sus padres dijeron que se había vuelto retraído en las semanas previas al experimento, siguiendo las reglas de aislamiento. Ahora solo les quedaban recuerdos de su entusiasmo y la dura realidad de su cuerpo sin vida en una cama de hospital. Era tan frustrante. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Cómo pudieron estos desarrolladores permitir que estas personas sufrieran así? ¿Y dónde estaba la supervisión? ¿Quién estaba responsabilizando a estas personas? Cuanto más pensaba en ello, más me enojaba. Pero no había nada que pudiera hacer. Solo era alguien que había evitado por suerte esta pesadilla. Luego, encontré a un usuario en un foro de tecnología que decía tener información privilegiada. Esta persona, que usaba el nombre de usuario Tech Savvy Insider,
Dijo que trabajaba para una compañía involucrada en el desarrollo de la tecnología VR utilizada en el experimento. Dijeron que el problema era mucho más grande de lo que nadie sabía, y que la compañía estaba tratando de encubrirlo para evitar un escándalo masivo. Según TechSavvy Insider, el sistema de VR utilizaba un nuevo tipo de interfaz neural, que interactuaba directamente con el cerebro. Se suponía que crearía la experiencia más inmersiva de todas, pero todavía era experimental, y tenía muchas incógnitas. El desarrollador rebelde que atrapó a los participantes había explotado un defecto en el sistema, haciendo imposible desconectar sin causar daño cerebral. La compañía estaba luchando por encontrar una solución, pero el progreso era lento, y se estaban quedando sin tiempo. Me puse en contacto con TechSavvy Insider, esperando obtener más información. Para mi sorpresa respondieron. Comenzamos a charlar en privado y compartieron más detalles. Dijeron que la compañía estaba bajo una presión inmensa, y había rumores de que algunos altos mandos querían simplemente cortar sus pérdidas y cerrar todo, dejando a los participantes atrapados para siempre. No podía creer lo que estaba escuchando. Esto era una pesadilla y parecía que no había forma de salir. Las familias estaban siendo mantenidas en la oscuridad, los participantes estaban atrapados en una prisión digital y a la compañía le importaba más su reputación que salvar vidas. Después de hablar con TechSavvy Insider, sentí una mezcla de emociones. Sentí mucha tristeza por las personas atrapadas en la VR, pero también me sentía increíblemente afortunado de no haberme inscrito. Fue una llamada cercana, y saber lo mal que salieron las cosas para aquellos que sí se inscribieron me hizo apreciar mi vida normal y aburrida mucho más. No podía dejar de pensar en esas personas. No podían comer, hablar o moverse. Sus cuerpos estaban en hospitales conectados a todo tipo de máquinas e IV para mantenerlos vivos. La idea de que estuvieran ahí, indefensos, era desgarradora. Sus mentes estaban en otro lugar completamente, probablemente atrapadas en algún escenario de pesadilla de realidad virtual, mientras sus familias quedaban con cascarones vacíos de sus seres queridos. Leí más sobre cómo los mantenían vivos. Estaban en infusiones, recibiendo nutrientes a través de tubos porque no podían comer. Los médicos tenían que girarlos y limpiarlos porque no podían moverse. Era como si estuvieran en coma, pero peor, porque no había forma de saber si o cuándo despertarían. Una historia que realmente me impactó fue sobre una mujer llamada Lisa. Tenía una hija pequeña y se había inscrito en el experimento esperando ganar algo de dinero rápido para su familia. Ahora, su hija estaba sin su mamá, y su esposo estaba tratando de mantener las cosas en orden mientras pasaba cada momento libre en el hospital. Describió cómo Lisa se veía tan pacífica, como si estuviera durmiendo, pero él sabía que su mente estaba atrapada en una prisión digital. Me sentí tan culpable por sentirme aliviado de que no era yo, pero al mismo tiempo no podía sacudirme la sensación de que había esquivado una bala. ¿Qué pasaría si hubiera aceptado la oferta? Estaría en esa cama de hospital ahora, mi mente perdida en alguna pesadilla de realidad virtual. Me mantuve en contacto con TechSavvy Insider, esperando aprender más. Me dijeron que la compañía estaba probando diferentes formas de desconectar a los participantes de manera segura, pero nada había funcionado hasta ahora. Cada intento parecía causar más daño que beneficio. Los desarrolladores estaban bajo mucha presión, y había incluso rumores de que algunos de ellos estaban renunciando porque no podían manejar la culpa. Era un desastre. La compañía estaba enfrentando demandas de las familias, pero por los acuerdos de confidencialidad era una pesadilla legal. Las familias estaban desesperadas por respuestas, y los participantes estaban atrapados en el limbo, incapaces de despertar y escapar del mundo de realidad virtual. Quería ayudar, pero no sabía cómo. Todo lo que podía hacer era seguir buscando información y esperar que de alguna manera, se encontrara una solución. Pasaba horas todos los días buscando actualizaciones, leyendo cada artículo y siguiendo cada pista. Era como una obsesión, pero no podía dejarlo pasar. Sentía que le debía a esas personas seguir buscando respuestas, aunque no pudiera hacer mucho para ayudar. Cuanto más aprendía, más desesperanzador parecía. La tecnología que se suponía que era tan avanzada se había convertido en una trampa. Las personas que se habían inscrito en el experimento estaban pagando el precio, y sus familias también sufrían. Era una pesadilla y no había final a la vista. Pensé en visitar uno de los hospitales para verlo por mí mismo, pero tenía miedo.
No sabía si podría manejar ver a esas personas en persona. Seguía pensando en sus familias, cómo debían sentirse al ver a sus seres queridos así todos los días. Meses pasaron y seguí con la historia. Cada día esperaba escuchar alguna buena noticia. La presión sobre la compañía era enorme y ya no podían esconderse. La gente hablaba de ello en todas partes y estaba por todas partes en las noticias. Entonces, un día vi un artículo que me dio un poco de esperanza. Algunas de las personas atrapadas en la VR habían logrado despertarse y quitarse el visor sin problemas. Los médicos y desarrolladores estaban asombrados. No entendían por qué algunas personas podían despertarse de manera segura mientras que otras no. Pero para aquellos que despertaron, fue como un milagro. Estaban débiles y confundidos, pero vivos y fuera de la realidad virtual. El artículo entrevistó a uno de los sobrevivientes, un tipo llamado Mark. Dijo que el mundo de realidad virtual era como una pesadilla torcida y cambiante. Sentía que había estado allí por años, aunque solo había sido unos meses. Mark estaba tan feliz de haber salido, y quería seguir con su vida y olvidar todo el asunto. Pero no todos tuvieron un final feliz. Algunas personas nunca despertaron. Murieron con el visor de realidad virtual todavía puesto. Sus cuerpos no pudieron más. Las familias de los que murieron estaban devastadas. Habían esperado tanto tiempo solo para que terminara en tragedia. Una historia realmente triste fue sobre un hombre llamado Joe. Su esposa e hijos habían estado a su lado todos los días. Cuando murió, estaban desconsolados. Su esposa habló con la prensa, diciendo lo injusto que era y cómo el experimento había arruinado sus vidas. Estaba tan enojada con la compañía, y lo entendí completamente. Para las familias de los que despertaron, era una mezcla de felicidad y enojo. Estaban contentos de tener a sus seres queridos de vuelta, pero también estaban realmente enojados con la compañía por haberlos hecho pasar por tal pesadilla. Muchos de ellos hablaron sobre demandar a la compañía para obtener algo de justicia. En cuanto a mí, sentí una extraña mezcla de alivio y culpa. Estaba tan contento de no haberme inscrito en el experimento, pero no podía dejar de pensar en aquellos que sí lo hicieron. Me mantuve en contacto con Tech Savvy Insider, quien me dijo que la compañía todavía estaba tratando de averiguar por qué algunas personas despertaron y otras no. Estaban viendo todo: salud, edad, incluso estado mental, pero no tenían respuestas claras aún. No podía evitar sentir pena por los que todavía estaban atrapados. Todavía había personas allí atrapadas en ese mundo de realidad virtual, y nadie sabía si alguna vez despertarían. Las familias de los que aún estaban atrapados vivían en constante miedo, esperando noticias, esperando un milagro. Me uní a un grupo de apoyo en línea para las familias de los participantes atrapados. Pensé que tal vez podría ayudar de alguna manera, incluso si solo era escuchando. Las historias que escuché eran tan tristes. Padres, cónyuges, hermanos, todos desesperados por respuestas, todos esperando un milagro. A medida que pasaban los meses, algunas personas más despertaron. Cada vez que sucedía, era como una pequeña victoria, pero también hacía que las pérdidas fueran aún más duras. Por cada persona que despertaba, había muchos que no lo hacían. Meses se convirtieron en un año y la historia siguió desarrollándose. Un día, tuve la oportunidad de entrevistar a uno de los sobrevivientes, un tipo llamado David. Aceptó hablar conmigo sobre su experiencia dentro del mundo de realidad virtual. Estaba nervioso, pero también muy curioso de escuchar su historia de primera mano. Cuando conocí a David, parecía que había pasado por mucho. Todavía estaba recuperándose, pero estaba ansioso por compartir su experiencia. David comenzó explicando cómo era dentro del mundo de realidad virtual. Según David, estaban atrapados en algún tipo de juego de terror. Estaba diseñado para ser aterrador, con entornos espeluznantes y desafíos peligrosos. La parte más inquietante era que el juego tenía un jefe final que necesitaban derrotar para que todos despertaran. David describió al jefe como increíblemente poderoso, algo salido de una pesadilla, enorme, amenazante e invencible. Sin importar cuánto lo intentaran, no podían vencerlo. Seguían resucitando en el juego después de cada derrota, pero también sentían el dolor de morir, atrapados en un ciclo interminable de intentar y fallar. David dijo que la situación era desesperante. La gente estaba perdiendo la esperanza, y el miedo y el estrés estaban afectando a todos. Pero entonces sucedió algo inesperado.
Una joven, de unos 16 o 17 años, logró hacer lo que nadie más pudo. Su nombre era Emily. Emily era callada y parecía insignificante, pero tenía un talento natural para el juego. David dijo que estaba increíblemente enfocada y decidida. Mientras todos los demás estaban empezando a rendirse, Emily seguía adelante. Estudió los patrones del jefe, descubrió sus debilidades y elaboró una estrategia. Un día, mientras todos los demás estaban en su punto más bajo, Emily entró en la batalla final otra vez. Luchó contra el jefe con un nivel de habilidad y precisión que dejó a todos asombrados. Después de una larga e intensa pelea, logró vencerlo. Ella logró derrotar al jefe. Fue un momento de incredulidad y alegría abrumadora. Tan pronto como el jefe fue derrotado, todos sintieron una extraña sensación, como si despertaran de un sueño profundo. David describió la sensación de despertar en el hospital, finalmente removiendo el casco de realidad virtual sin ningún dolor ni daño. Él y los demás que sobrevivieron estaban increíblemente agradecidos con Emily. Ella los había salvado a todos de lo que parecía una pesadilla interminable. Le pregunté a David cómo estaba Emily ahora. Dijo que todavía se estaba recuperando, al igual que el resto de ellos, pero todos la consideraban una heroína. Ella no hablaba mucho sobre lo que hizo, solo estaba feliz de que todos estuvieran libres. La entrevista con David me dejó con una mezcla de emociones. Me alivió que algunos de ellos hubieran salido, pero también sentí el peso de aquellos que no lo hicieron. La experiencia los había cambiado a todos para siempre. La compañía enfrentó severas consecuencias legales y la tecnología fue prohibida hasta que pudiera hacerse completamente segura. Los meses se convirtieron en un año y la historia siguió desarrollándose. Un día tuve la oportunidad de entrevistar a uno de los sobrevivientes, un tipo llamado David. Aceptó hablar conmigo sobre su experiencia dentro del mundo de realidad virtual. Estaba nervioso, pero también muy curioso de escuchar su historia de primera mano. Cuando conocí a David, parecía que había pasado por mucho. Todavía se estaba recuperando, pero estaba ansioso por compartir su experiencia. Empezó explicando cómo era dentro del mundo de realidad virtual. Según David, estaban atrapados en algún tipo de juego de terror. Estaba diseñado para ser aterrador, con entornos espeluznantes y desafíos peligrosos. La parte más inquietante era que el juego tenía un jefe final que necesitaban derrotar para que todos despertaran. David describió al jefe como increíblemente poderoso, algo salido de una pesadilla. Enorme, amenazante e invencible. No importaba cuánto lo intentaran, no podían vencerlo. Seguían resucitando en el juego después de cada derrota, atrapados en un ciclo interminable de intentar y fallar. David dijo que la situación era desesperante. La gente estaba perdiendo la esperanza, y el miedo y el estrés estaban afectando a todos. Pero entonces sucedió algo inesperado. Una joven, de unos 16 o 17 años, logró hacer lo que nadie más pudo. Su nombre era Emily. Emily era callada y parecía insignificante, pero tenía un talento natural para el juego. David dijo que estaba increíblemente enfocada y decidida. Mientras todos los demás estaban empezando a rendirse, Emily seguía adelante. Estudió los patrones del jefe, descubrió sus debilidades y elaboró una estrategia. Un día, mientras todos los demás estaban en su punto más bajo, Emily entró en la batalla final otra vez. Luchó contra el jefe con un nivel de habilidad y precisión que dejó a todos asombrados. Después de una larga e intensa pelea, logró vencerlo. Fue un momento de incredulidad y alegría abrumadora. Tan pronto como el jefe fue derrotado, todos sintieron una extraña sensación, como si despertaran de un sueño profundo. Todo comenzó hace unos meses cuando perdí mi trabajo. Estaba desesperado, sin dinero y al borde de ser desalojado. Pasé incontables noches navegando por tablones de empleo, pero nada parecía encajar. Una noche, mientras navegaba sin rumbo por Reddit, me encontré con un hilo sobre cómo ganar dinero rápido. La mayoría de las sugerencias eran ridículas o rozaban lo ilegal, pero un comentario llamó mi atención. Gana dinero rápido en la web oscura. Siempre había oído hablar de la web oscura en susurros, un lugar donde todo es posible, desde drogas hasta contratar sicarios. Sonaba como una idea terrible, pero la desesperación puede hacerte hacer cosas locas. Pensé, ¿qué daño puede hacer mirar? Así que investigué un poco.
No tardó mucho en encontrar guías sobre cómo acceder a la web oscura. Armado con una VPN y un navegador Tor, me sumergí. La interfaz era sorprendentemente simple, en marcado contraste con los horrores que supuestamente contenía. Exploré un poco, encontrando foros, mercados y salas de chat. La cantidad de actividades ilegales era abrumadora, pero yo estaba allí por una razón: dinero. Encontré un foro dedicado a estafas. Los usuarios se jactaban de sus últimos golpes y ofrecían consejos sobre cómo empezar. Al principio dudé, pero luego vi un post sobre un esquema de phishing. Parecía sencillo: crear un sitio web falso que pareciera legítimo, engañar a las personas para que ingresen su información personal y vender esa información a compradores interesados. Sonaba fácil, y honestamente, parecía un crimen sin víctimas, solo un poco de robo de datos, ¿verdad? Pasé la semana siguiente diseñando un sitio web bancario falso. Fue alarmantemente fácil hacerlo parecer convincente. Compré un nombre de dominio similar, configuré el sitio y comencé a enviar correos electrónicos. Al principio nada pasó, pero unos días después obtuve mi primer golpe. Alguien ingresó su información de inicio de sesión, y sentí una oleada de emoción y culpa. Repetí el proceso, ajustando el sitio y los correos electrónicos para hacerlos más convincentes. Pronto había reunido una cantidad decente de datos. Estaba listo para vender. Regresé al foro y publiqué lo que tenía. En pocas horas tuve múltiples ofertas. El postor más alto estaba dispuesto a pagar $5,000 por todo el paquete. Era más dinero del que había visto en meses y acepté la oferta. La transacción fue sin problemas y recibí el pago en Bitcoin. Por un momento me sentí como un genio. Había encontrado una salida a mis problemas financieros, pero ese momento de euforia no duró mucho. A la mañana siguiente desperté con un mensaje en el foro del comprador. Afirmaba que parte de la información era falsa y exigía un reembolso. Sabía con certeza que todo lo que había proporcionado era legítimo y se lo dije. El comprador no lo tomó bien. Amenazó con exponerme si no devolvía el dinero. Entré en pánico. No tenía el dinero para devolver y no podía arriesgarme a ser expuesto. Lo bloqueé y esperé que fuera el final de todo. Pero entonces comenzó la verdadera pesadilla. Unos días después, recibí un correo electrónico de un remitente anónimo. El asunto simplemente decía: «Estás muerto». Mi corazón latía con fuerza mientras lo abría. El correo contenía mi dirección, mi rutina diaria y fotos mías tomadas sin mi conocimiento. El mensaje estaba claro: devuelve el dinero o atente a las consecuencias. No sabía qué hacer. No podía acudir a la policía, estaba involucrado en actividades ilegales. Intenté ignorarlo, pero las amenazas continuaban llegando. Sabían todo sobre mí. Cada movimiento, cada interacción, era como si estuvieran dentro de mi cabeza. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido fuera de mi ventana. Me congelé, mi corazón latiendo con fuerza. Escuché atentamente, esforzándome por oír algo, y luego vi una sombra moverse a través de mi ventana. Salté de la cama y agarré un bate de béisbol de mi armario. Con manos temblorosas me acerqué a la ventana y miré afuera. Nada. Estaba perdiendo la cabeza. Empecé a ver sombras por todas partes, a escuchar susurros en la oscuridad. No podía dormir, no podía comer. Estaba constantemente en tensión, esperando que algo terrible sucediera en cualquier momento. Y luego, una noche, sucedió. Estaba sentado en mi sala, tratando de distraerme con la televisión cuando escuché el sonido de un vidrio rompiéndose. Me levanté de un salto, mi corazón acelerado. La puerta principal se abrió de golpe y 3 hombres enmascarados entraron. Antes de que pudiera reaccionar, estaban sobre mí, inmovilizándome contra el suelo. Uno de ellos presionó un cuchillo contra mi garganta. «Te lo advertimos», siseó. «No debiste ignorarnos». Intenté explicar, rogar por mi vida, pero no estaban interesados. Me ataron y saquearon mi apartamento, llevándose todo de valor. Al irse, uno de ellos se inclinó y me susurró al oído: «Tienes una semana para devolver el dinero. Si no, volveremos y la próxima vez no seremos tan amables». Me dejaron atado en el suelo, temblando de miedo. Me llevó horas liberarme y para entonces sabía lo que tenía que hacer. Tenía que conseguir el dinero de vuelta de alguna manera, pero el tiempo se agotaba y no sabía hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Lo primero que hice fue mirar a mi alrededor en mi apartamento. Vendí todo lo que pude: mi televisor, mi laptop, mi consola de juegos, cualquier cosa que tuviera algún valor.
Pero eso solo me llevó hasta cierto punto, todavía necesitaba mucho más. Empecé a buscar cualquier trabajo que pudiera conseguir. Tomé múltiples trabajos a tiempo parcial, a veces trabajando 16 horas al día. Entregaba comida, paseaba perros, incluso hacía trabajos de limpieza. Cualquier cosa que pagara lo hacía. Estaba exhausto y apenas dormía, pero tenía que seguir adelante. Sentía que el tiempo se me escurría entre los dedos. La semana pasó en un abrir y cerrar de ojos y al final todavía no tenía suficiente. Me senté en mi colchón vacío, con las luces apagadas, sintiendo la desesperación abrumarme. Sabía que no había forma de que pudiera conseguir el dinero a tiempo, y entonces escuché el ruido de un coche parando fuera. Mi corazón se detuvo. Las luces del coche se apagaron y escuché pasos acercándose. Salté, mi mente en estado de pánico, buscando cualquier cosa para defenderme. Pero todo lo que tenía era un cuchillo de cocina. No tenía tiempo para pensar, me escondí detrás de la puerta con el cuchillo en mano, mi corazón latiendo frenéticamente. La puerta principal se abrió lentamente y los pasos resonaron en el pasillo. La respiración se me cortaba, cada segundo parecía una eternidad. Finalmente la figura apareció en la puerta. Sin pensar, salté y clavé el cuchillo en su abdomen. Un grito de dolor resonó en el apartamento y el hombre cayó al suelo, gimiendo y agarrándose el estómago. Me quedé allí temblando sin poder creer lo que había hecho. Los otros hombres corrieron al escuchar el grito y por un momento pensé que estaba muerto. Pero cuando vieron a su compañero en el suelo se detuvieron. Uno de ellos me miró con odio en sus ojos. «Esto no ha terminado», dijo con voz amenazante, y luego se llevaron a su amigo herido. La policía llegó poco después, alertada por los vecinos por el ruido. Fui arrestado, acusado de intento de homicidio. Traté de explicar la situación, pero no tenía pruebas. Me sentía atrapado. Mi vida estaba en ruinas y todo por culpa de una decisión estúpida. Fui llevado a juicio, y aunque el juez fue comprensivo, no había mucho que pudieran hacer. Me dieron una sentencia reducida debido a las circunstancias, pero mi vida estaba esencialmente acabada. Ahora estoy en prisión, reflexionando sobre mis decisiones. La web oscura me prometió una salida fácil a mis problemas, pero solo me llevó a un desastre. Si pudiera retroceder en el tiempo, nunca habría abierto ese navegador Tor. Pero ahora es demasiado tarde. Todo lo que puedo hacer es cumplir mi tiempo y esperar que algún día pueda reconstruir mi vida. Aunque las cicatrices de esta experiencia nunca se irán realmente. Mi fascinación por las películas perdidas siempre ha sido una parte peculiar de mí, un distintivo que llevaba con un orgullo extraño. Vi Ciudadano Kane, El Padrino 1 y 2, y Lawrence de Arabia en un fin de semana cuando tenía 9 años, enfermo y débil, y de repente descubrí un mundo encantador en el cine. Con los años conseguí todas las viejas películas clásicas, especialmente las hechas en los años dorados de Hollywood, pero había una película de la que solo había escuchado susurros aquí y allá en foros de internet, la cual creó una pequeña controversia al ser lanzada, y fue retirada de inmediato. Así fue como encontré el listado en la dark web de La Sombra Más Allá. Una película de la que se rumoreaba estaba perdida desde su única proyección en 1952. Una proyección que terminó en tragedia cuando se encontró a la audiencia en un estado de terror inexplicable, algunos incluso llevados a la locura. Mi amigo Alex, igualmente intrigado por lo macabro e inexplicable, acordó verla conmigo, ajeno a los horrores que estábamos a punto de invitar a nuestras vidas. Instalamos el proyector en mi sala de estar débilmente iluminada. Las bobinas desprendían un leve aroma a moho que parecía susurrar de tiempos olvidados. Cuando la película comenzó a crepitar vida, nos recibieron escenas que al principio parecían mundanas. Figuras sombrías acechando en callejones, una procesión de personas sin rostro marchando por una ciudad envuelta en niebla. Pero había algo inquietantemente hipnótico en la forma en que esas figuras se movían, como si fueran más que simples proyecciones de luz y sombra. «Son solo trucos viejos de cine», intentó reír Alex, pero su voz vaciló, traicionando su inquietud. «Hemos visto películas de terror modernas, esto palidecería en comparación». A medida que la película progresaba, las imágenes se volvían más perturbadoras. Escenas de ritos indescriptibles y figuras grotescas retorcidas en agonía parpadeaban ante nosotros.
sus gritos silenciosos resonando en nuestras mentes. Fue entonces cuando notamos que el aire a nuestro alrededor se había enfriado. Las sombras en la habitación se profundizaban, acercándose sigilosamente como atraídas por las imágenes parpadeantes. «Charlie, ¿sientes eso?», fue apenas un susurro de Alex, sus ojos fijos en las sombras cambiantes que parecían bailar en el borde de nuestra visión. Solo pude asentir, mi garganta apretada por el miedo. La película había lanzado un hechizo sobre nosotros, una conexión con algo antiguo y malevolente. Deberíamos haberlo detenido entonces, deberíamos haber prestado atención a las señales de advertencia, pero no lo hicimos. Nuestra curiosidad, ese defecto humano insaciable, nos mantuvo en nuestro lugar, nuestros ojos pegados a la pantalla. Esa noche, después de que Alex se fue, comenzó el verdadero terror. Traté de convencerme de que eran solo los efectos posteriores de la película, mi imaginación desbocada, pero las sombras en mi hogar parecían moverse por cuenta propia, estirándose y retorciéndose en formas grotescas que desafiaban las leyes de la física. Susurros llenaban el aire, voces que parecían venir de ninguna parte y de todas partes, hablando en un idioma que no podía entender, pero que me llenaba de un temor inexplicable. Apenas dormí, los breves momentos de descanso plagados por pesadillas demasiado vívidas, escenas de la película que se repetían una y otra vez, pero cada vez algo desde las sombras dirigía su mirada directamente hacia mí, con ojos llenos de malicia que me helaban hasta el núcleo. Al día siguiente llamé a Alex, desesperado por algo de normalidad, esperando que me dijera que todo estaba en mi cabeza, pero no respondió. Cuando finalmente lo alcancé esa tarde, su voz era tensa, teñida de miedo. «Charles, algo está mal. Vi a uno de ellos hoy a plena luz del día. Me estaba observando desde el otro lado de la calle, simplemente parado en las sombras. Parpadeé y desapareció, pero sé lo que vi». Sus palabras me estremecieron. Había esperado que lo que experimenté fuera producto de mi propia imaginación, pero el encuentro de Alex confirmó que nuestra pesadilla compartida estaba lejos de terminar. Los días que siguieron fueron un descenso a una pesadilla de la que no podíamos despertar. Alex y yo intentamos racionalizar nuestras experiencias, encontrar una explicación lógica para las sombras que parecían acecharnos, para los susurros que llenaban nuestros oídos de temor. Pero en lo más profundo sabíamos que habíamos tocado algo antiguo, algo maligno, a través de la sombra más allá. Una noche, sentado solo tratando de ahogar los susurros con música a todo volumen, noté una figura parada justo afuera de mi ventana. Estaba envuelta en sombras, su forma apenas distinguible, pero su presencia era inconfundible. Me congelé, mi corazón golpeando en mi pecho mientras lentamente levantaba una mano y la presionaba contra el vidrio. No hubo sonido, pero el mensaje fue claro. No estaba solo. «Alex, esto empeora», le confesé por teléfono, mi voz temblorosa. «Estuvo fuera de mi casa esta noche, no sé qué hacer». «Tenemos que saber más sobre la película», respondió Alex con determinación en su voz. «Tiene que haber una razón por la que esto está sucediendo. Tal vez haya una manera de detenerlo». Sus palabras encendieron una chispa de esperanza y pasamos el siguiente día buscando en internet y en viejos archivos de películas cualquier mención de la sombra más allá. Nuestra búsqueda nos llevó a un historiador de cine oscuro que había escrito un artículo sobre películas perdidas, incluida la nuestra. Aceptó hablar con nosotros, su curiosidad picada por nuestra desesperación. El historiador, un hombre demacrado con ojos que habían visto demasiado, escuchó nuestra historia con expresión grave. Cuando terminamos, suspiró, su mirada distante. «No son los primeros en experimentar esto», comenzó, su voz grave. «La película fue creada por un culto a principios de los años 50, diseñada como un ritual para romper el velo entre nuestros mundos y el reino de las sombras. Creo que creían que podrían controlar las sombras, usarlas para sus propios fines, pero estaban equivocados. Las sombras no pueden ser controladas, solo desencadenadas». Sus palabras fueron un frío baño de realidad. Habíamos desencadenado algo que no teníamos esperanza de controlar. «¿Qué podemos hacer?», preguntó Alex, la desesperación colándose en su voz. El historiador negó lentamente con la cabeza. Se suponía que la bobina original contenía un ritual para sellar la brecha, pero se perdió antes de que pudiera usarse. Sin ella, me temo que puede que no haya forma de cerrar la puerta que han abierto.
Esa noche las sombras se volvieron más audaces, más agresivas. Los susurros se convirtieron en gritos, la oscuridad viva con intenciones malignas. Alex y yo nos acurrucamos juntos en mi sala de estar, la única luz de las velas titilantes proyectando largas sombras terroríficas en las paredes. Tenemos que volver, dije, la realización iluminándome. Tenemos que ver la película de nuevo. Tiene que haber algo que nos perdimos, alguna pista sobre cómo terminar con esto. Alex asintió, su rostro pálido pero resuelto. Nos preparamos sin saber si sobreviviríamos al encuentro, pero sabiendo que no teníamos otra opción. El proyector cobró vida, las primeras escenas de la sombra más allá parpadeando en la pared. Observamos nuestros ojos escudriñando cada fotograma en busca de algo, cualquier cosa que pudiera salvarnos. Pero al alcanzar el clímax de la película, algo extraño sucedió. La criatura sombría que atacaba al héroe en la primera proyección, esta vez se detuvo en seco, se giró y pareció mirarnos directamente. De repente, la habitación se enfrió hasta un frío sobrenatural, y en un segundo, la criatura saltó hacia nosotros, saliendo de la pantalla y entrando en el mundo real. Gritamos, pero antes de que pudiera alcanzarnos, de repente sentimos que nuestra presión sanguínea bajaba y nos desmayábamos. Cuando desperté, todo era normal, pero el carrete se quemaba automáticamente. El horror se detuvo ese día, pero lo que Alex y yo vimos esa noche no se lo deseo a mi peor enemigo. Todo comenzó como una inocente inmersión profunda en la dark web. Mi amigo Javier y yo, armados solo con nuestra curiosidad y una guía recién adquirida y dudosa de los rincones ocultos de Internet, nos topamos con un foro que parecía inofensivo al principio, un lugar donde la gente compartía secretos, misterios sin resolver, y teorías de conspiración ocasionalmente. Fue emocionante sentir que habíamos descubierto un mundo oculto hasta que recibimos un mensaje privado de un usuario conocido solo como Watcher. Watcher afirmaba que nos había estado observando, señalando nuestro agudo interés en los secretos de la dark web. El mensaje nos inquietó, pero lo que nos heló la sangre fueron los archivos adjuntos que contenían nuestra información personal, fotos y conversaciones privadas, y detalles que ningún extraño debería conocer. El mensaje era claro, estábamos siendo chantajeados. La primera tarea parecía casi risible: entrar en un supermercado abarrotado y gritar una teoría de conspiración a todo pulmón. Era vergonzoso, seguro, pero inofensivo. Pensamos que cumplir con esto podría poner fin a esta pesadilla, así que lo hicimos, grabando el acto como prueba. Este mercado está construido sobre un cementerio. Están caminando sobre tierras de guerra antiguas, gritó Javier. Joyas antiguas están enterradas bajo esta tierra. Tenemos que desenterrarlas. El tesoro robado se perdió en la guerra y está escondido aquí mismo en el cementerio. La respuesta de Watcher fue simple y escalofriante. Bien hecho. Viene más por venir. A medida que pasaban los días, las tareas se volvían cada vez más extrañas. Una exigía que nos pintáramos la cara con maquillaje grotesco, que asistiéramos a un partido de fútbol americano local en silencio completo, mientras nunca rompíamos el contacto visual con la cámara. Se nos instruyó montar al otro lado del campo. El video, una vez enviado a Watcher, fue recibido con aprobación y la promesa de escalada. Queríamos renunciar, pero nos recordaron nuestra información sensible una vez más. Tenemos que salir de esto, dije sosteniendo las manos de Javier, pero él se alejó. Sus padres lo matarían si supieran que su realidad era lo siguiente de una historia de terror. La siguiente fue algo fuera de una historia de terror. Debíamos romper en un refugio de animales local por la noche, vestidos como payasos, y liberar a los perros mientras transmitíamos en vivo todo el acto. La tarea no solo era extraña, sino ilegal. La información sensible nos colgaba como una espada, obligándonos a cumplir. Ejecutamos la tarea bajo la oscuridad de la noche. Cada tarea era un paso más hacia el abismo, un descenso a la locura del cual no podíamos escapar. El chantaje era implacable. El agarre de Watcher sobre nosotros se apretaba con cada tarea completada. Éramos peones en un juego sádico, nuestras vidas fuera de control. Javier y yo pasamos noches interminables debatiendo nuestro próximo movimiento, buscando una salida, pero Watcher siempre estaba un paso adelante. Las tareas, cada vez más exigentes y peligrosas que la anterior, nos estaban rompiendo.
desgarrando el tejido de nuestra amistad. La tarea final llegó como una sentencia de muerte. Salta desde tu edificio a medianoche, transmítelo. Haz esto y estarás libre para siempre. La absurdidad y el peligro de la solicitud nos paralizaron. Ya no se trataba de humillarse o romper la ley, era una cuestión de vida o muerte. Recuerdo sentarme con Javier en silencio, el peso de nuestra situación aplastándonos. Fue entonces, en las profundidades de la desesperación, que una chispa de desafío se encendió dentro de mí. No dejaría que Watcher ganara. Propuse un plan para desafiar a Watcher de frente y reclamar nuestras vidas. Javier estaba indeciso, el miedo palpable en sus ojos, pero eventualmente asintió en acuerdo. Estábamos juntos en esto, para mejor o para peor. La noche era completamente oscura mientras nos acercábamos al terraplén, el frío aire mordiendo nuestra piel. Configuramos la transmisión en vivo como se nos exigía, pero en lugar de cumplir, giré la cámara para enfrentarnos a nosotros y hablé directamente a Watcher. Hemos terminado con esto. Si quieres contarle al mundo nuestra realidad, adelante. Preferimos enfrentar la decepción de nuestros padres que saltar a nuestra muerte, psicópata, dije. El silencio que siguió fue ensordecedor, un momento suspendido en el tiempo donde todo pendía de un hilo. Luego un mensaje. Impresionante. Están libres para irse. Un alivio nos inundó, una sensación tan intensa que casi fue eufórica. En los días siguientes la paz envolvió nuestras vidas. La ausencia de la presencia amenazante de Watcher se sintió como emergiendo de una larga sombra opresiva. Pero la paz fue engañosa. En el despertar de nuestra rebelión, un silencio inquietante se apoderó de nosotros. Javier se volvió distante, su comportamiento vibrante de antes ensombrecido por algo que no podía entender. Nuestras conversaciones se volvieron esporádicas, llenas de miedos no expresados y el pesado peso de nuestro pasado reciente. Atribuí su cambio a la prueba que habíamos soportado, confiando en que el tiempo sanaría las cicatrices dejadas por nuestro encuentro con Watcher. Entonces, una noche, recibí una llamada que destrozó la frágil semblanza de normalidad a la que nos habíamos aferrado. Era la madre de Javier, su voz quebrada por la emoción, informándome que Javier había saltado desde el edificio. Su último acto fue transmitido a una audiencia desconocida. El mundo a mi alrededor se detuvo de golpe, la realidad fracturándose en 1.000.000 de pedazos. Corrí escaleras abajo, negándome a creer lo que había escuchado, solo para encontrarme con las luces intermitentes de los autos de policía y una multitud de curiosos. La verdad era innegable, un peso aplastante que amenazaba con sofocarme. Javier había saltado, su decisión un misterio envuelto en el enigma de nuestra pesadilla compartida. En los días siguientes fui consumido por la culpa y la confusión. ¿Por qué había saltado Javier? ¿Watcher había regresado para atormentarlo, o fue el costo psicológico de nuestra experiencia demasiado para él? Escudriñé nuestras comunicaciones en busca de pistas, de signos que pudiera haber pasado por alto, pero no encontré nada. La falta de respuestas fue una tortura en sí misma. La realización me golpeó como una ola gigante. Nuestro acto de desafío en el puente había sido una fachada. Un momento de valentía que ocultaba una desesperación más profunda y siniestra. Javier había sido empujado más allá de sus límites, y yo no vi las señales, demasiado absorto en mi propio alivio para notar las grietas que se formaban en su determinación. Mientras luchaba con las secuelas de la muerte de Javier, se hizo un descubrimiento escalofriante. La policía me informó que la transmisión en vivo del salto de Javier se había rastreado hasta un servidor asociado con Watcher. Pero cuando allanaron el lugar, encontraron a una familia china viviendo allí ilegalmente. El salto de Javier, ya fuera un intento desesperado de libertad o un último acto de desafío, había sido parte del juego de Watcher desde el principio. Una semana pasó en la desesperación, pero poco después del funeral, recibí un mensaje de un número desconocido. «Felicidades, pasaste el experimento». «¿Quién eres tú?», pregunté. «Tú sabes quién. ¿Por qué lo hiciste?», respondieron. «Yo no lo hice, él mismo lo hizo. Este fue el 7º experimento. 7 parejas preferían morir antes que dejar que su secreto saliera a la luz. Excepto usted». Se defendieron. «Eso es algo especial. Merecen vivir. Valientes». «¿Quién diablos eres tú? ¿Por qué estás haciendo esto?», pregunté, mi voz temblando de furia y miedo. «Solo observo».
Observo cómo mis sujetos juegan el juego, una vez que les doy el empujón. Respondió. Eres un psicópata, murmuré. Sé que quieres saber cuáles fueron sus últimas palabras. Continuó. ¿Qué? ¿Qué fueron? Dímelo, exigí, sintiendo una mezcla de angustia y rabia. Ahora él estará esperando que te unas a él al final. Dijo la voz al otro lado de la línea antes de colgar. La verdad sobre lo que llevó a Javier al borde seguía siendo esquiva, enterrada en las profundidades digitales de la dark web. Nuestro viaje, que comenzó como una emocionante escapada hacia lo desconocido, terminó en tragedia. Un recordatorio contundente de los peligros acechantes en los rincones sombríos de Internet. Comparto nuestra historia como una advertencia, un testimonio del impacto devastador de la manipulación digital y los peligros ocultos de la dark web. Por favor, mantente a salvo.